Bueno, en primer lugar, buenas tardes a los asistentes, a los que nos siguen por streaming y muchas gracias a los invitados por acudir a esta mesa. A lo largo de las 2 jornadas que se han venido celebrando en este track de emprendimiento, se han ido hablando de los retos y oportunidades a los que se enfrentan las startups. Y no cabe duda que uno de los retos quizás más importantes es el obtener financiación, tanto si el proyecto se encuentra en fase semilla como si son proyectos ya con mayor grado de madurez y que indudablemente necesitan también una aceleración. Cuando se habla de financiación pública se abre un abanico de fórmulas, desde lo que son las subvenciones o ayudas económicas directas, pasando por los préstamos participativos o otras fórmulas como el capital riesgo. Tenemos la suerte de contar aquí con especialistas que nos van a poder explicar cuáles son estas líneas, estas fórmulas, y tenemos representación de las 3 entidades más importantes en el ámbito de la financiación pública, como son ENISA, que es la empresa nacional de seguridad, de innovación, perdón. Viene en representación Alberto Moratiel. Tenemos también representación de ICO, del Instituto de Crédito Oficial, y en representación Rosalía Martos. Y, por último, tenemos también a CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, y en representación Raúl García Esparza. Ahora pasaré a presentarles. La idea es que ellos hagan una exposición de sus líneas de financiación, nos expliquen cuáles son las posibilidades que tiene una startup de acceder a esas líneas, y luego abriremos el debate y la posibilidad de que el público pueda formular pues las dudas que les vayan surgiendo. La presentación va a ser breve, un poco lo que estáis ahora un poco haciendo, y empezamos ya. Alberto Moratiel viene de ENISA, empresa nacional no de seguridad, sino de innovación, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y es responsable de las relaciones institucionales de ENISA, con actividades destinadas a fomentar la difusión de las líneas de financiación, haciendo énfasis en los jóvenes emprendedores. Así que nada, Alberto, cuando quieras nos cuentas. Muchas gracias, Rosalía. Antes de nada, sí, comentar la salvedad, ¿no? Compartimos nombre con la Agencia Europea de Seguridad, ENISA, y aunque bien es verdad que compartimos nombre, hacemos actividades completamente distintas, ¿no? Ellos dependen de la Comisión Europea, nosotros dependemos, como bien dice, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y dentro de ese macroministerio estamos enclavados dentro de lo que es la Dirección General de la PYME, con lo cual todas nuestras actividades o toda nuestra financiación va focalizada a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Esta financiación la hacemos a través de un producto muy concreto, que es el préstamo participativo, que aunque tenemos el apellido de participativo y podemos tender a pensar que con nuestra financiación entramos en el accionariado o en el equity de la compañía, para nada es así. Ni entramos en el equity, ni entramos en el consejo de dirección, ni en el comité ejecutivo, ¿no? Nuestra financiación va vinculada a la rentabilidad de la empresa a través del tipo de interés. De ahí el apelativo de participativo. Tenemos 3 líneas concretas que intentamos cubrir cualquier espectro o cualquier estadio en el que se pueda encontrar la compañía. Tenemos una línea para jóvenes emprendedores, otra línea para no tan jóvenes, pero sí emprendedores, y luego la línea de crecimiento. Como decimos, lo hacemos a través del mismo vehículo, las 3 líneas, el préstamo participativo, con unas características muy concretas, ¿no? Pues es un tipo de deuda subordinada, es un tipo de deuda alternativa, con lo cual no consume CIRBE. Los periodos de vencimiento y de carencia son bastante amplios, con lo cual intentamos no ahogar a la compañía desde el minuto 1. Y nuestra horquilla de financiación va desde 25.000 euros a 1,5 millones de euros, con lo cual no financiamos proyectos que sean inferiores a esa cuantía ni superiores a la misma. Por continuar un poco más en la explicación, pues somos una empresa relativamente pequeña, aunque la cifra de negocio que movemos es bastante amplia. Bueno, amplias, si nos comparamos con CEDETI o con EICO, nada tiene que ver, ¿no? Movemos alrededor de unos 100 millones de euros al año, con lo cual nos da cabida a poder financiar alrededor de unos 600 proyectos, ¿no?
No tenemos sedes repartidas por el territorio nacional, con lo cual todos los proyectos o todas las necesidades financieras que tengan las empresas las recibimos a través de nuestra página web, ¿no? Tienen que rellenar un formulario, un business plan al fin y al cabo, y con ese business plan quedaría realizada la solicitud. Así que bueno, a bote pronto un poco, estos son los rasgos característicos que puede tener, que llega a tener nuestra compañía. Pues muy bien. Cuando hablas de jóvenes emprendedores o de proyectos jóvenes, ¿de qué hablamos? ¿2 años, 3 años, 5 años? No me he metido en las características concretas de cada una de las líneas, pero sí es verdad. O sea, hace la diferencia. Nosotros, jóvenes emprendedores, entendemos a empresas con menos de 2 años de existencia, nueva actividad de existencia, y cuyos promotores mayoritarios, más del 50% de los promotores, tienen que tener menos de 40 años. ¿Vale? Luego, para la línea de emprendimiento, quitando el calificativo de jóvenes, ahí el único requisito que pedimos es que la empresa tenga 2 años, menos de 2 años de existencia, quitando el límite o el requisito de la edad de los jóvenes promotores. Y otra cuestión, así por cerrar un poco estas líneas, ¿necesariamente la empresa tiene que estar constituida, tener personalidad jurídica? Nosotros no financiamos pymes, o sea, no financiamos autónomos, solo financiamos pymes, pero tiene que estar ya constituida la compañía. Ideas, por supuesto, no entrarían lo que es. Ahí no entramos. Y luego igual Raúl entra un poco más en detalle en sus líneas de financiación, y ellos igual si dan ayudas o si comentará la parte de ayudas. Nosotros no son ayudas, es financiación, con lo cual hay que devolverla con una tasa de interés. Es verdad que lo comentaba antes, ¿no? Los periodos de vencimiento y carencia son bastante amplios. No pedimos garantías ni avales, pero bueno, sí hay que devolver ese tipo de financiación. ¿Y el préstamo se firma directamente con ENISA o con INSE en contacto? Es una de las diferencias que igual nos diferencia también con el ICO, ¿no? La empresa como tal, una vez que recibe financiación de ENISA, firmaría directamente con ENISA sin ningún intermediario de por medio, ¿no? Sí. O sea, que la financiación directamente de ENISA. Pues muchas gracias por la intervención. Pasamos ahora a la intervención de Raúl García Esparza, responsable de ciberseguridad, dirección de promoción y cooperación del CEDETI, que nos va a hablar pues de las líneas al emprendimiento que tiene el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial en España, que depende, por cierto, el CEDETI, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y universidades. Sí. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, primero, el CEDETI es una empresa pública estatal, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Nuestro objetivo principal es apoyar a las empresas a hacer I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Por eso tenemos una serie de ayudas de financiación para sus proyectos de I+D+I. Concretamente, o básicamente, nosotros a cabo de un año, como ha dicho Alberto, financiamos alrededor de unos 1.000 millones de euros en proyectos de I+D+I. Y una parte importante, o hacemos un esfuerzo importante para el tema de los jóvenes emprendedores. Básicamente, nosotros no definimos jóvenes por la edad del emprendedor, sino definimos jóvenes por la edad de la empresa. Básicamente tenemos 3 líneas para poder financiar estos proyectos. Una sería la más importante, consideramos para emprendedores, para startups, que sería Neotec. Neotec es una financiación que es una subvención a fondo perdido, hasta un 70% de lo que nos pide la empresa, con un máximo de 250.000 euros. Sería para empresas que tienen una existencia o un periodo de vida de más de 6 meses y menos de 3 años, y un capital social de 20.000 euros. Es una ayuda competitiva a fondo perdido, y este año cerró el 2 de octubre, abrimos más o menos, solemos abrir siempre cada año esta convocatoria sobre junio, julio, y más o menos pues es un periodo de evaluación que se extiende, pues va a través de Ley General de Subvenciones, y solemos resolver sobre febrero o marzo del siguiente año. Es decir, este año cerró el 2 de octubre, esperamos resolver también sobre febrero o marzo del año que viene. Tenemos para esta convocatoria en este año de 25 millones de euros, el año pasado fueron 20 millones de euros y este año son 25 millones de euros, con lo cual nos da una capacidad de financiar unas 130, 120 empresas dependiendo del tamaño de sus proyectos. Otra línea que tenemos también, ya más centrada no tanto a la subvención, sino más centrada a la capitalización de empresas, sería en un fondo de capital riesgo que se llama Invierte. Invierte es para financiar empresas, más que nada para el tema de aceleración o el tema de más desarrollo de la empresa. Serían para empresas ya más maduras que tienen un producto, no una startup, y es un capital o un fondo que tenemos de inversión de unos 500 millones de euros que va creciendo para empresas desde un fondo semilla a fondos de venture capital. Y luego ya para empresas ya más maduras que también quieren hacer proyectos de ciberseguridad, tenemos lo que serían las líneas de I+D o líneas de innovación. Básicamente aquí hablamos más de financiación, hablamos de proyectos que sería un préstamo no participativo como en el caso de ENISA, sino sería un préstamo a un interés bonificado, sería un interés del Euribor, que ahora mismo es negativo, por lo tanto lo ponemos al 0%, con una evolución muy larga, a 10 años, 7 o 10 años,
con un interés, como os he dicho, de 0% y cubriríamos el 85% del proyecto de I+D que nos pida la empresa. Y luego, aparte, tenemos un extra, que es un tramo no reembolsable, es decir, parte de ese crédito no se devuelve, que puede llegar hasta un 30 o 33%, dependiendo del tipo de proyecto que nos pida la empresa. Básicamente tenemos más líneas de financiación, pero esas serían las que encajarían ahora mismo en lo que serían startups. Bueno, pues yo creo, por lo que he querido entender y por como ha sido así muy rápido y a veces de tal manera que desde CDTI se proponen 3 líneas. Una sería una subvención directa, o sea, una aportación económica al proyecto. Otra línea invierte, estaríamos hablando de la fórmula del capital riesgo, que participaría, entiendo, CDTI en el proyecto ya más maduro. Y una tercera, las líneas más abiertas, ¿no?, más a la innovación, donde hablamos de préstamos a interés cero. He querido entender, a interés cero. Y fijo. Sí que me queda un poco la duda, la diferencia entre el préstamo que habláis a interés cero y el préstamo participativo al que se refería Alberto. ¿Podéis un poco...? Bueno, el préstamo a interés cero lo entiendo. Es un préstamo que firmas con CDTI y es un préstamo de interés cero que devuelve una devolución de 10 años. Devuelves el capital. Claro, ahí no es el préstamo participativo. ¿Y el préstamo participativo? El nuestro no es a interés cero, tiene un coste de entre un 3,5 y un 3,75 dependiendo de la línea, y se devuelve en un periodo de vencimiento de hasta 9 años, con 7 de carencia. O sea que bueno, la diferencia está en el vehículo en sí, no en las diferencias puntuales del tipo de interés o el vencimiento o carencia, sino en el propio préstamo, ¿no? El préstamo al uso, el que puede aportar el CDTI, el nuestro es préstamo participativo con las características que aporta independientemente de la entidad que lo aporte. La diferencia importante aquí es que nuestro vehículo, o nuestro instrumento financiero, es al 0% porque estamos financiando el I+D+I de la empresa. Y por lo tanto también nos mantenemos en un tipo de instrumento que nos lo copa el marco comunitario de ellos al I+D. No es como el de NISA, que ellos sí que pueden entrar en el mercado, nosotros no podemos entrar en el mercado, nosotros financiamos solamente el I+D de la empresa. En el caso de Neotec no, en el caso de Neotec sí que financiamos todo el plan de negocio de la empresa y sería subvención, es un caso específico. De acuerdo. Bueno, pues pasamos ahora a presentar a Rosalía Martos. Rosalía Martos viene del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, y bueno, tiene una amplia trayectoria profesional en ICO, pero actualmente participa en el área de mediación con entidades financieras, que es la unidad responsable de la puesta en marcha y gestión de las distintas líneas financieras del ICO. Cuando quieras. Así es. Muy bien, pues bueno, ICO es un banco público que está adscrito al Ministerio de Economía y Empresa. Se financia en los mercados de capitales internacionales. Es importante destacar esto porque bueno, establecemos también acuerdos con organismos multilaterales de forma que podamos conseguir unas ventajas que podamos trasladar a la financiación de los clientes finales. En nuestro objetivo, dentro de nuestros objetivos, está el de potenciar y desarrollar el tejido empresarial español. Es cierto que ahora mismo estamos en un momento en el que hay una gran variedad de financiación en el mercado para las empresas. Las empresas tienen mucha posibilidad de obtener financiación, tanto con banca privada, banca pública, como otro tipo de financiaciones alternativas. Y bueno, pues ICO es una alternativa de financiación a los autónomos y las empresas. Es compatible y puede ser complementaria con otra financiación pública y compatible asimismo con ayudas o subvenciones que se puedan recibir de otros organismos. El valor añadido que tienen las líneas ICO para los autónomos y las empresas es que en nuestro caso lo que hacemos es que establecemos un marco de condiciones transparentes para los autónomos y empresas, de forma que en todo momento ellos ven exactamente cuál es el tipo TAE máximo que se puede aplicar a sus operaciones. Lo vamos actualizando en la web de ICO. Tienen opción de elegir plazos de carencia y hay amplios plazos de amortización también de hasta 20 años para poder elegir y luego tienen también la opción, bueno, la seguridad, por así decirlo, de ver que ellos tienen pues las mismas condiciones independientemente de estar en una zona geográfica o en otra, o trabajar en un sector o en otro. O sea, nosotros lo que intentamos hacer es dar eso, o sea, un marco de condiciones transparentes para los autónomos y las empresas.
tienen cabida todo tipo de empresas, de tamaño de empresas, pero la verdad que cuando nosotros analizamos los datos, sí que vemos que el 99% de las disposiciones de ICO son de pymes y el 67% de las disposiciones son de microempresas, son de autónomos y microempresas de hasta 9 empleados. Bueno, con lo cual, lo que sí vemos es que sirven de apoyo a las pequeñas empresas, que son, por así decirlo, las que más dificultad tienen para negociar sus condiciones, y es un marco que pues es bastante útil para las empresas pequeñas, ¿no? Bueno, para todos, pero sobre todo vemos que las que más lo están utilizando son las más pequeñas. Por otro lado, comentabais cómo se solicitan los préstamos, cómo llevan a cabo, cómo se llega hasta el cliente final. Bueno, ICO también tenemos solamente una oficina en Madrid. Lo que pasa es que a lo largo de los años lo que hemos visto es que el sistema que a nosotros nos ha funcionado mejor ha sido la colaboración público-privada. Es decir, ICO establece las condiciones de los contratos de financiación, las condiciones cada vez más flexibles y siempre transparentes, y es a través de las entidades de crédito colaboradoras las que distribuyen los créditos a través de su red de sucursales. Pues este sistema de colaboración público-privada se ha convertido en un referente en la financiación. O sea, sí que vemos que funciona. ¿Qué financiamos? También comentabais un poco lo que se financia. Pues realmente se han ido flexibilizando las líneas y en este momento se financia prácticamente todo lo que es necesario para llevar a cabo la actividad de la empresa. Tenemos divididas las líneas en 2 grandes bloques, puesto que intentamos potenciar a las empresas, a los empresarios, emprendedores, no solo en la actividad dentro del territorio nacional, sino también fuera del territorio nacional, es decir, en la externacionalización de sus operaciones, con lo cual tenemos las 2 grandes líneas divididas en nacional e internacional, y lo que se financia es todo, porque intentamos apoyar el proyecto completo, no solamente la inversión, por ejemplo, no solamente la maquinaria que tú compras, sino también el circulante que sea necesario para poner en marcha ese proyecto que tú tienes, que puede ser pues un circulante pues para materia prima, para mano de obra, para gasto de publicidad, para darte a conocer. Es decir, que en este sentido se financia el proyecto completo. Tendrían las empresas y los autónomos también la opción de solicitar financiación solamente para circulante a un plazo de hasta 4 años. Esto también es un valor añadido de las líneas ICO en cuanto a financiar a este plazo. Y quería destacar también que es posible, o sea, que también se está financiando a través de líneas a corto plazo la venta. O sea, no solamente a través de prefinanciación de un bien que tú vas a vender, sino de la producción de un bien que tú vas a vender, sino del anticipo del cobro de facturas derivado de esa venta. Adicionalmente, hemos puesto en marcha un sistema para apoyar la internacionalización de las empresas españolas, en el que, bueno, pues a través de Canal Internacional estamos apoyando a las empresas de interés español. Hemos establecido acuerdos con organismos multilaterales y bancos internacionales, como son, por ejemplo, CAF, BCE, Sabadell Miami, Bancoldes, Bancomex, con los que las empresas que tengan interés español, que estén trabajando fuera, pueden consultar en nuestra página web los datos de contacto de estos bancos y contactar directamente con ellos para solicitar financiación de las líneas ICO. O sea que, bueno, en ese sentido intentamos ampliar no solo, como decía, el apoyo a la nacional, sino también a la internacionalización de las empresas españolas. Además, bueno, lo que hemos visto, este último año, por ejemplo, se han financiado 4.500 millones de euros, unos 79.000 operaciones, y este año llevamos financiadas unas 32.000 operaciones. Buenas tardes. Les informamos que a las 4 dará comienzo en la planta -1 la presentación del Plan Integral de Orientación Laboral del Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Disculpar, porque ha habido una pequeña interrupción. Disculpar porque no se oía. Bien, bueno, como decía, bueno, pues un poco eran datos que estamos concediendo en este momento.
y estamos trabajando porque hemos visto que en este momento los mercados se han normalizado, hay bastante facilidad o abundancia de distintos tipos de financiaciones y bueno, pues desde ICO, con objeto de apoyar al crecimiento de las empresas, estamos trabajando también en líneas que aporten, por ejemplo, compartir riesgo con los banca privada o aportar avales también a la banca privada o a financiación de empresas, de forma que sea mucho más fácil conseguir esa financiación. Entonces, bueno, podemos ver un poco más, simplemente como resumen, pues las líneas ICO son transparentes, tienen amplios plazos de amortización de hasta 20 años y lo que sí hacemos es que intentamos que sean pues unas condiciones que siempre sean iguales independientemente de la zona geográfica en la que te encuentres y el sector en el que trabajes. Pues muchas gracias, Rosalía, ha sido muy claro. Bueno, pues como un poco resumen antes de abrir el debate, tenemos en el ámbito de la financiación pública, hemos visto diferentes fórmulas, préstamos a cero, préstamos participativos, líneas de financiación con colaboración público-privada, subvenciones directas y bueno, eso es una gran noticia para los emprendedores, pero bueno, de momento que el público, abrimos el debate a ver si alguien está interesado en preguntar y si no también tengo algunas cuestiones. No. ¿No hay ninguna pregunta que os interese? Bueno, pues iré lanzando yo algunas cuestiones que me surgen y bueno, contestáis el que... Estamos en un track de emprendimiento. Entonces, bueno, cuando habéis estado hablando en genérico, emprendimiento, proyectos jóvenes, proyectos innovadores y más de más sí, pero ¿cómo encaja en cada caso? Me gustaría sí que respondierais cómo encaja una startup emprendedora, pero una startup de ciberseguridad, que tiene un proyecto de ciberseguridad. ¿Hay alguna limitación? ¿No hay limitaciones? A ver, nosotros como tal no tenemos verticalizado por sectores nuestras líneas de financiación, con lo cual podría acogerse a cualquiera de las tres líneas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Además, la ciberseguridad la vemos como un sector súper transversal en el que debería estar en cualquier compañía, aunque bien es verdad que esa compañía en concreto que nos vaya a pedir financiación de ciberseguridad se dedica única y exclusivamente a dar esos servicios, ¿no? Pero al final las tratamos como cualquier otra compañía, independientemente, como decimos, del sector en el que se enclave. Financiamos cualquier sector de actividad a excepción de dos, el sector inmobiliario y el sector financiero, con lo cual perfectamente cabría en cualquiera de las tres. No habría ninguna dificultad para un proyecto de... De hecho, hemos financiado, de las 3 últimas ediciones que habéis hecho del Cyber Security y tal, hemos financiado unas 4 compañías vuestras, con lo cual bueno, nos sentimos cómodos porque son empresas con cierta innovación, con bastante recorrido y muy escalables, ¿no? Entonces, en ese sentido nos sentimos bastante cómodos pudiendo invertir en ellas. ¿Desde CDTI? Bueno, en nuestro caso, igual que en ISA, somos totalmente transversales en el sentido de que financiamos todos los sectores, no tenemos ninguna limitación sectorial. Sí que es cierto que el sector de ciberseguridad es un sector muy innovador o muy tecnológico, de tal manera que cuando viene una empresa del sector de seguridad no tenemos casi ninguna limitación a la hora de financiarlos, porque son sectores que puramente es tecnología. Sí que es cierto que luego hay proyectos en los que la ciberseguridad es una parte del proyecto. Entonces, en ese caso también financiamos ese proyecto, aunque no fuera un proyecto solamente de ciberseguridad. Pero sí que es cierto que nosotros, lo que es el tema de ciberseguridad, que ahora mismo está muy de moda, nos vienen muchos proyectos del tema de ciberseguridad, no tantos como quisiéramos, sobre todo en el tema que es pura ciberseguridad, pero sí que también estamos notando que hay un gran incremento de proyectos que se tiene ya la ciberseguridad como uno de los módulos o una de las temáticas que tienen que venir encajado en el proyecto, ya sea, por ejemplo, en el tema de IoT, sea en el tema de Industria 4.0, tema de robótica. Sí que en sectores que antes no tenían la ciberseguridad, pero últimamente ya la incorporan como un debe al proyecto. Pero nosotros siempre financiamos cualquier tipo de proyecto de esos. En nuestro caso tienen cabida también en las líneas ICO. Depende un poco de si la empresa trabaja dentro del territorio nacional o fuera para orientarla a una línea de empresas y emprendedores o a una línea de internacionalización,
pero al igual que ellos tampoco tenemos líneas concretas destinadas a cada uno de los sectores, sino que cada sector solicita financiación en función de sus necesidades. Ampliando un poco los datos a lo que es el sector de información y tecnología, en las líneas SICO el año pasado financiaron el 4,5% de la financiación fue destinado a este sector, que fueron como unos 180 millones de euros. Ampliando, o sea, no solamente ciberseguridad. Y bueno, como te digo, sí que tienen cabida. Y también quería comentar que no hay en nuestro caso no tenemos un importe mínimo de financiación, hay un máximo de 12,5 millones de euros, con lo cual bueno, pues tiene bastante margen de maniobra y bueno, yo creo que en este sentido nada más. Cuando comentas que no hay un límite por abajo, ¿quieres decir que un proyecto de ciberseguridad, una startup, por pequeña que sea, sí, la inversión podría tener acceso a determinadas líneas de financiación del ICO? A partir de 1 euro podría o sea, no hay un tope por ahí, no hay un tope bajo, sino que hay un máximo. Nosotros sí que tenemos el tope. Tenemos un tope de 175.000 euros de ahí para arriba. Tampoco, siempre es, según qué tipo de sector sea, por ejemplo, el sector TIC siempre es un poco reacio, es decir, es un tope por abajo muy elevado, pero realmente para un proyecto de I+D, si consideras 2 ingenieros a tiempo completo 1 año, ya cubres ese presupuesto. No es tan elevado. No es tan elevado. Además, puedes pedir un proyecto sea de 1, 2 o 3 años. Y 175.000 euros tampoco es tan elevado. Nosotros realmente el préstamo medio está del orden de unos 57.000 euros aproximadamente. Se cerró el año pasado. ¿Qué es la pregunta? Perdón. Hola. Una pregunta. ¿Cómo valoráis o si estáis trabajando con criptoactivos a la hora de la financiación a través de criptoactivos? ¿Puedes repetir la pregunta que nos No lo hemos oído? La financiación de ICOs, sobre todo ICOs, a través de criptoactivos. Si la valoráis, trabajáis o no. Nosotros en concreto no la trabajamos, no la valoramos ni positiva ni negativamente. O sea, para nosotros simplemente valoramos los activos que estén en el balance como tal. O sea, y entendemos que las criptomonedas de momento no las tienen representadas, entonces no las valoramos ni positiva ni negativamente. Gracias. Sí, nosotros igual. De momento trabajamos con entidades de crédito, con entidades que tengan ficha bancaria y bueno, pues a medida que se vayan regulando el resto de entidades y demás, pues se podrá ir también trabajando, ¿no? Nosotros igual. Otra pregunta sí que me surge, son diversas las fórmulas que hay de financiación privada para las startups, business angels, capital riesgo privado. ¿Cuáles son las ventajas que veis? Que yo creo que son evidentes, pero bueno, si tuvierais que hacer un pequeño resumen de cuáles son las ventajas de la financiación pública. Bueno, la financiación pública como la privada que comentas es una financiación alternativa, con lo cual no consume sirve de cara al apalancamiento que puedan tener luego sucesivas rondas, ¿no? Pero fundamentalmente la credibilidad que le pueda aportar cualquiera de nuestras entidades como validador del modelo de negocio que pueda llegar a tener, ¿no? Si a eso añadimos la no dilución en el equity de los promotores del proyecto, yo creo que son ventajas más que suficientes como para que al menos tenten a cualquiera de estas entidades a solicitar parte de financiación dentro de su pool financiero, ¿no? Bueno, yo, lo que ha dicho Alberto, lo suscribo totalmente, pasa lo mismo con CEDETI, también me da un prestigio tener un proyecto de CEDETI respecto al sector. Lo que sí también es cierto es que, aparte, cuando tienes una ayuda en subvención, como puede ser un Neotec, ahí sí que ya tienes una ayuda totalmente, digamos así, disruptiva, es un 70% de subvención a fondo perdido, pues es una ayuda muy, muy jugosa. Sí que es cierto que la diferencia también con la privada es que aquí tienes que competir con muchas empresas para conseguir esa financiación. Estamos hablando, por ejemplo, del Neotec, el año pasado se presentaron 350 proyectos, de los que financiamos unos 100. Es decir, ya sabes que tienes un 30% más o menos de éxito, pero hay un otro 70% que no es financiable porque no hay suficientes fondos. Pero sí que es cierto que cuando consigues esa financiación, pues hombre, es muy atractiva, pues es a fondo perdido. Hay una pregunta. A ver, terminamos un momento solo con ICO por si quiere aportar algo a este...
de las ventajas. Las ventajas para nosotros, de los fondos ICO, de las líneas ICO, son, como decía antes, que tienes un marco de condiciones transparente, que tienes siempre publicado en la página web actualizados cuáles son las TAEs máximas a las que tú podrías formalizar esa financiación con el banco, y que sabes que tienes unas condiciones que son iguales independientemente de que estés trabajando en distintos sitios de España y en distintos sectores. A ver, que había una pregunta del público. Sí, muchas gracias. Fundamentalmente, consultar, yo soy presidente de una compañía argentina-chilena que se está radicando acá en Madrid de ciberseguridad, y quería saber cuáles son las posibilidades, entendiendo que estamos empezando y no tenemos facturación acá hoy, de acceder a los beneficios que están mencionando ustedes. En nuestro caso, la empresa tiene que tener razón social española. Ya tiene. Pues entonces entraría dentro de las posibilidades de encontrar financiación nuestra. O sea, independientemente de que tengas más o menos facturación, nosotros cuando hacemos el análisis de cualquier compañía no nos fijamos solo en la parte cuantitativa del proyecto, de balances, distintos ratos de solvencia y demás, sino que vemos una parte cualitativa del proyecto también, ¿no? De dónde viene, qué producto tiene, la posible internacionalización, el equipo, en fin, esa parte cualitativa también la baremamos, la cruzamos con la parte cuantitativa y nos da ese rating que nos determina si podemos o no entrar a la hora de invertir en una compañía. En nuestro caso es el mismo. Mientras tengas el CIBE nacional, en España no hay problema de financiar el proyecto. Otra cosa es qué tipo de financiación vayas a solicitar a CEDETI. En el caso de Neotec, como subvención, no se van a pedir ningún tipo de garantías financieras por ese proyecto o por la financiación. Pero en otro tipo de proyectos, como puede ser un proyecto de I+D, en el que es un préstamo con una parte de tramo no reembolsable, parte de subvención, ahí sí que se hace un análisis financiero de la empresa de los 3 últimos años cerrados. En este caso, como la empresa de reciente creación o se ha impuesto hace poco, a no tener facturación, pues lo más seguro es que se le pidan garantías por ese crédito. Nosotros, en caso de que estáis trabajando, dices, vais a trabajar dentro del territorio nacional. Sí, disculpa. Sí, pues tendríais cabida dentro de la línea de empresas y emprendedores, siempre que estéis trabajando aquí. Y bueno, pues tampoco vamos a exigir nada más, que se lleve a cabo actividad económica. Sí es cierto que las líneas se solicitan, como hemos comentado antes, a través de las entidades de crédito colaboradoras, con lo cual harían el estudio de la operación. Tenemos 2 opciones, la línea que decía de empresas, y en caso de que tuvieran dificultad para obtener financiación, también la línea de garantía SGR SAECA podría poder facilitarle la financiación. Muchas gracias. Bueno, estábamos en el mundo de las ventajas y de las bondades de la financiación pública, pero por sacar un tema también a debate, se critica mucho cuando se habla de financiación pública el tema de la dificultad, sobre todo en las pequeñas empresas, porque las grandes compañías disponen de departamentos financieros, jurídicos, etcétera, con amplia experiencia en la tramitación, pero el pequeño emprendedor que tiene que iniciar una andadura de contactar con cualquiera de las 3 entidades aquí presentes y tiene que iniciar ese proceso de solicitar una ayuda, ¿es complejo, no es complejo? ¿Tenéis algún proyecto de simplificar ese...? A ver, nosotros entendemos que somos muy accesibles de cara al emprendedor, ¿no? Pero bien es verdad que tiene que tener unos ciertos conocimientos financieros a la hora de tener la financiación. Si él no los tuviera, pues igual no tiene conocimientos de marketing y tiene que vender, pues tendría que externalizarlos, ¿no? Pues entiendo, a la hora de podernos pedir financiación. Pero tampoco tenemos unos requisitos tan exhaustivos como para que no los entendiera este emprendedor, ¿no? O sea, quizás nuestro escollo, nuestro talón de Aquiles a la hora de pedirnos financiación pueda ser el tiempo. No somos una financiación de urgencia, en el sentido de que si necesitas el dinero para mañana, probablemente NISA no sea la entidad financiera a la que debas acudir. Quitando eso... En el caso de CEDETI, tenemos una dirección de promoción y cooperación que se encarga un poquito de asesorar a las empresas hacia qué tipo de ayuda es la que más le conviene. Yo he hablado de 3, que son Neotec, Invierte y proyectos de I+D, pero tenemos muchas más.
Entonces, lo que pedimos a la empresa es que contacte con nosotros directamente, de una serie de buzones y de contacto directo. Nos vanagloriamos de que tienes un acceso muy directo con la empresa, directamente puede contactar con nosotros y decirnos qué tipo de idea tiene de proyecto de I+D o de idea innovadora, y nosotros vamos a indicar qué es la línea o qué línea es la que más le conviene para financiarlo. Pues, no es lo mismo un proyecto que es muy intensivo en compra de activos tecnológicos que un proyecto que es muy intensivo en personal. Pues según qué tipo de línea, pues le aconsejaremos sobre la línea. A la hora de solicitarla no creo que sea muy problemática. Nosotros no ponemos tanto énfasis en el tema financiero, pedimos solamente las cuentas cerradas y que nos haga un poco el desglose del presupuesto, pero hacemos más énfasis en el tema tecnológico de la empresa, qué va a desarrollar tecnológicamente la empresa. Y tampoco son proyectos que lleven mucho tiempo en su evaluación. Un proyecto de I+D, un proyecto de innovación, 2-3 meses de evaluación como mucho. Sí que es cierto que cuando hablamos de proyectos en subvención, como en el caso de Neotec que explicó antes, ahí sí que nos regimos por la Ley General de Subvenciones y que lleva un trámite más administrativo más largo, igual 4, 5 o 6 meses. En nuestro caso, como decía, las líneas se tramitan a través de las entidades de crédito colaboradoras. La tramitación es bastante simple, no se pide nada más adicional a lo que se pida para un préstamo de la propia banca privada. Y simplemente después, en el caso de financiar una inversión, pues deberán acreditar que se ha llevado a cabo esa inversión. En cuanto a tiempos, pues dependerá un poco de la propia entidad, pero no son tiempos largos, son tiempos pues lo habitual para un préstamo normal, igual que de la propia entidad de crédito. Bueno, pues para ser respetuosos con el tiempo, que ya se ha cumplido, yo solo me queda agradeceros la participación. Yo creo que ha sido aclaratoria para las personas que están interesadas en la financiación pública, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.